Bueno, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP. Hoy es sábado, ¿no? Sábado 6 de agosto, sábado 6 de agosto del 2016. Y ustedes saben que es una fecha, la de hoy, si nos remontamos al 6 de agosto de 1945, son temas interesantes, que es bueno siempre recordarlo, porque marcaron hechos importantes en la historia. En este caso, en la historia del mundo y en la historia de la guerra. Un 6 de agosto de 1945, los Estados Unidos de Norteamérica tiran su primera bomba atómica sobre la población de Hiroshima, de 100.000 habitantes. Bueno, las consecuencias de la bomba y el por qué Estados Unidos de Norteamérica, después de comprobar que el ejército japonés estaba militarmente derrotado, tira dos bombas en realidad, una el 6 de agosto de 1945 y la otra el 9 de agosto, Hiroshima y Nagasaki, las dos ciudades más industrializadas de Japón. Es bueno saberlo. Estados Unidos, ganador de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en el campo capitalista, sabedor de que estaban dadas las condiciones para comenzar a jugar el papel de amo del mundo capitalista, de Occidente, ese mundo occidental y cristiano, como le gusta decir a las clases dominantes. Necesitaba imperiosamente destrozar a todos aquellos países que pudieran competir en el futuro en el mercado internacional. Fíjense, ¿no?, cuáles son los objetivos de la guerra. Destruir la industria japonesa le daba la posibilidad a Estados Unidos de sacarse un competidor de encima en el mercado. Y comenzaba a partir del año 1945 un proceso con Estados Unidos a la cabeza de sometimiento liso y llano de los países fundamentalmente del tercer mundo. Hoy seguimos sufriendo las consecuencias a cuántos años. Y 55 años hasta el año 2000, 55 años hasta el año 2000, 71 años. Hoy se cumplen 71 años de que Estados Unidos de Norteamérica, en forma criminal, lanza su primera bomba atómica sobre una población indefensa. Dice que la primera bomba mató a más de 100.000. Por supuesto, su amplia mayoría civiles, hombres, mujeres y niños, ancianos. Esa bomba condenó las futuras generaciones, producto de la radiación. Ya es sabido las consecuencias desde el punto de vista medioambiental, de la salud, de la vida, con un solo objetivo: destruir la industria japonesa. Estados Unidos no hubiera necesitado tirar las dos bombas que tiró. El ejército japonés estaba a punto de plantear su rendición. De cualquier manera, Estados Unidos se hubiera quedado con la hegemonía de Occidente
Pero ahí está, ¿no?, lo que uno debe analizar. Lo que es una potencia imperialista, cuáles son sus objetivos. Lo único que le interesa es obtener las mayores ganancias. Así eso cueste 100.000 vidas. Lo importante era quedarse sin un competidor en la industria, en el mercado internacional. A partir de allí, un país que había pasado en los primeros 2 años de la guerra casi 3 años sin intervenir con su política de mantenerse al margen. Neutralidad, ¿no? Cuando se inicia la guerra, Estados Unidos, al igual que hoy, comienzan a prestarle dinero a los países que estaban en guerra. Terminada la guerra, ganador la potencia imperialista comienza a cobrar lo que había prestado, entre otras cosas, y comienza a ser la primera potencia del mundo, por lo menos en la parte occidental, ¿verdad? No nos olvidemos que en ese momento existían en el mundo 2 bloques, uno encabezado por la Unión Soviética y el otro por los Estados Unidos de Norteamérica. Terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría. Se le denominaba Guerra Fría porque, producto del avance en el armamentismo de parte de las 2 potencias que estaban enfrentadas desde el punto de vista ideológico, era imposible un enfrentamiento, porque un enfrentamiento de las características de la Segunda Guerra Mundial, en función de el avance de la tecnología en materia de armamentismo, destruiría el mundo entero. Las armas habían llegado a un nivel de destrucción masivo sin precedentes y una conflagración mundial entre las 2 potencias hegemónicas, bueno, harían desaparecer la Tierra. La Guerra Fría se caracterizó por enfrentamientos en terceros países, la aparición de los movimientos de liberación nacional en los diferentes países del tercer mundo, apoyados por la Unión Soviética, y todo lo que era contrarrevolución, todo lo que era la defensa de los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, las oligarquías, las burguesías de los diferentes países alineadas a Estados Unidos, eran financiadas por los Estados Unidos de Norteamérica para no permitir la liberación de los pueblos. Ya entraríamos en un debate ideológico, ¿verdad? No faltó aquello de que no es otra cosa que la ideología de la burguesía, ¿no?, de las clases dominantes. Decir que los 2 eran imperios. Una forma de neutralizar, de dejar gente afuera, en el sentido de jugarse por un lado o por el otro, quitarle apoyo a los movimientos de liberación nacional. Entonces, ¿qué decían las oligarquías, la burguesía, el propio imperio norteamericano? Que todos los movimientos de liberación nacionales, comunistas, querían implantar dictaduras para someter a los pueblos. No faltó quien se lo creyó hasta el día de hoy. Y no era otra cosa que meter en la cabeza de los pueblos la ideología de las clases dominantes, como forma de que la gente no tomara partido por los movimientos de liberación nacional, no tomara partido por partidos políticos auténticamente de izquierda, que hoy están en vías de extinción.
y que la asunción al gobierno y al poder de partidos auténticamente de izquierda con programas de cambios profundos, revolucionarios, hay ejemplos de sobra, pudieran hacerle perder los privilegios, poner en juego los intereses de las potencias imperialistas. Bueno, es interesante el tema. 6 de agosto de 1945, 9 de agosto del mismo año, Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, son víctimas de la agresión imperialista. ¿Por qué Hiroshima? ¿Por qué Nagasaki? ¿Por qué no Tokio? Tokio, capital de Japón. Bueno, porque, repito, Hiroshima y Nagasaki eran las dos ciudades más industrializadas de Japón, y en caso de terminar la guerra, Estados Unidos necesitaba imperiosamente arrasar con cualquier elemento que pudiera competir en el mercado internacional una vez terminada la guerra con los productos norteamericanos. Eso le permitía a Estados Unidos, una vez terminada la guerra, no solo cobrarle a los países que le había prestado dinero para la guerra, sino coparles los mercados. Interesante. Si cualquier país que se hubiera enfrentado en la guerra a Estados Unidos hubiera quedado con una industria fuerte, una tecnología fuerte, fábricas montadas para poner sus productos en el mercado internacional, hubiera afectado los intereses de este país imperialista. Esta es otra de las perlitas, ¿no?, terroríficas que ha tenido a lo largo de la historia los diferentes gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, que hasta el día de hoy, al Uruguay, porque es lo que más nos interesa, y a un gran número de los países latinoamericanos, tiene bajo su dominio, sus dictados, ¿verdad? A partir de 1948 se crea la Organización de las Naciones Unidas. Se funda el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Son temas interesantes. También bajo la égida de los Estados Unidos de Norteamérica y los sionistas israelíes. En realidad, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo funda el sionismo, que es el ala política de los judíos políticos imperialistas que crean sus propios estatutos, que va en contra de lo que rige la religión judía. Uno de los elementos fundamentales que rigen la religión judía es no entrometerse en asuntos políticos. Está actualmente prohibido para la religión judía entrometerse en cuestiones políticas. Los sionistas fundan el sionismo basado fundamentalmente en ese elemento, la necesidad imperiosa para dominar el mundo de meterse en asuntos políticos y comenzar a someter a través fundamentalmente de los préstamos, y por supuesto entrometerse también en lo político y en lo militar asociado a los Estados Unidos de Norteamérica, que en su gran mayoría, es bueno saberlo, el Congreso de los Estados Unidos está compuesto en su mayoría por sionistas. Son los dueños de los grandes medios de comunicación, son los dueños de un importante número de empresas multinacionales poderosísimas, los que fundaron para el sometimiento de los pueblos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Un poco para pintar el panorama. No es que esto ha nacido de la nada. Y todo tiene que ver con ese reordenamiento que se produjo en el mundo
terminada la Segunda Guerra Mundial. Las guerras tienen un objetivo fundamental: quedarse con los mercados. Es una pelea por el poder mundial. Y terminada cada guerra, una vez terminada, aparece un nuevo mapa político y un nuevo dueño y nuevos aliados que tienen como único objetivo continuar saqueando a los pueblos. Por eso es difícil analizar la política basado solamente en las cuestiones nacionales. Es imposible analizar políticamente las cosas sin un análisis internacional. El análisis internacional te permite entender lo nacional. Y la injerencia de los capitales. Ayer escuchaba que alguien preguntaba ¿qué es el capital financiero internacional? Eso es el capital financiero internacional. Grupos económicos que a través del capital, de su capital, someten a los pueblos. Lisa y llanamente someten a los pueblos. Para dar un ejemplo, en la historia, y comparar el imperio romano con el imperio norteamericano, una de las diferencias fundamentales es que el imperio romano sometía a los pueblos a través de la invasión, de la intervención de su ejército. Derrotaba militarmente a los pueblos que invadía y luego dejaba gobernadores romanos al frente de pueblos sometidos. Hoy el imperio norteamericano, o los imperios actuales, cambiaron los ejércitos por el capital. El capital financiero internacional es el sucesor del ejército en la época de los romanos. El capital se introduce en los países para saquearlos con el beneplácito de los gobiernos denominados cipayos, entreguistas, al servicio, agentes, que con su legislación abren las puertas para que ese ejército transformado en capital saquee a los pueblos. Un ejemplo característico del papel de los gobiernos cipayos, entreguistas, al servicio, agentes del capital, es la última discusión en el Parlamento Nacional en la República Oriental del Uruguay del presupuesto. Los recortes que los gobiernos entreguistas, cipayos, le han hecho al pueblo uruguayo a través de la salud pública, la educación pública, la vivienda pública, el salario, no solo con las pautas salariales, sino con el incremento al impuesto
a los salarios de los trabajadores y jubilados, para cumplir con las obligaciones con el capital, es un documento de al servicio de quién están este tipo de gobiernos. Es un documento interesante lo del Parlamento, que aclara el panorama, aclara cómo está compuesto del punto de vista ideológico el Parlamento Nacional. Dos bloques claramente definidos en el Parlamento Nacional. Ante cada propuesta hecha por un diputado, solo uno, ustedes investiguen quién, si les interesa. 99 diputados, uno planteaba en la sesión, ante el planteo del Poder Ejecutivo de recorte a la salud, a la educación, a la vivienda, rebaja salarial, rebaja de jubilaciones y pensiones, propuesta por el Poder Ejecutivo, repito, ese mismo Poder Ejecutivo que viajó a Carmelo, increíblemente a escuchar las necesidades de la gente, como que si Carmelo fuera otro planeta, como que si Carmelo no se rigiera por las leyes que el Parlamento vota, como si en Carmelo no afectara el recorte a la salud, a la educación, a la vivienda, como que si en Carmelo gobernara otro gobierno, no hubiera habido ajuste fiscal en Carmelo. El mismo Poder Ejecutivo que había dado la orden a los 51 diputados del Frente Amplio de votar los recortes al servicio del capital, quedó claramente definido quiénes desde el Parlamento defienden el modelo. Un modelo al servicio. Si trasladáramos este Parlamento, para dar ejemplo, porque es importante, si trasladáramos este Parlamento, así como está a la antigua Roma, los diputados del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente votarían juntos el ingreso del ejército romano a su país, que le pongan un gobernador romano para saquear a su propio pueblo, trasladándonos, ¿no?, desde la actualidad de la historia al pasado. Dos modelos en el Parlamento. Un diputado que planteaba que no se le recortara a la educación, que no se le recortara la salud. Entonces uno se pregunta, pero ¿y cómo hacemos? Si necesitamos el dinero, ¿de dónde lo sacamos? Y el diputado dijo, vamos a cobrarle impuestos a la forestación. Vamos a cobrarle un impuesto a la mercadería en tránsito en zona franca. Vamos a cobrarle por cada $1.000 de mercadería en tránsito $3. Y
con esos $3 por cada $1.000 de la mercadería en tránsito, vamos a obtener más de $13 millones para no tener que recortar del presupuesto a la educación, a la salud, a la vivienda. Vamos a cobrarle ese 10%, escúchese bien, que se le dona a la timba, y vamos a explicarlo. Nuestro Estado, los uruguayos, por si no lo saben, somos los que pagamos los premios en las carreras de caballo. Y uno ve por televisión canales que pertenecen a grupos económicos extranjeros que son los organizadores de las carreras de caballo en Maroña y en Las Piedras. ¿Saben de dónde salen los premios millonarios de las carreras de caballo en Maroña y en Las Piedras? Del 10% de la timba de los casinos que se debe pagar como impuesto al Estado uruguayo y que el Estado uruguayo le dona para que se paguen los premios en las carreras de caballo. Fíjense ustedes, en este país más importante la timba que la vivienda. Y la sociedad que existe entre casinos que amasan fortuna, que son minas de oro, y las carreras de caballo. Y un solo diputado en 99 planteaba: tomemos ese 10% de la ganancia de la timba y no se la regalemos para los premios de otra timba. Utilicémosla, por ejemplo, en la restauración del hospital de clínica. No se la quitemos a la educación. Deroguemos la ley de zona franca, decía este diputado. Ustedes averigüen quién es. Si les interesa, está escrito todo. Deroguemos la ley de zona franca. Y algunos se preguntarán, ¿pero es tan fácil derogar? Sí, cuando tenés 51 diputados es fácil. 3 periodos de gobierno con mayoría parlamentaria. Vaya, si se habrán podido hacer cosas en favor del pueblo. 51 en 99, si a alguno le cuesta la matemática, agarre una calculadora. Ponga 99 menos 51 y le va a dar un número inferior a 51. Si los 51 quisieran que no se recortara presupuesto a las necesidades del pueblo, tienen de dónde sacar la plata. El diputado solo dijo: pidamos una reunión a los organismos internacionales de crédito, esos mismos que fundaron los sionistas en el año 1948, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y digámosle, como cualquier buen padre de familia que ve que no le puede dar de comer a sus hijos
y que tiene que elegir entre pagarle al bolichero o darle de comer a sus hijos, y el tipo, como es buen padre de familia, va y le dice al bolichero: aguantame, te voy a entregar la mitad porque si no en mi casa no comen. Digámosle a los organismos internacionales de crédito que no podemos pagar, que este año que viene, y escúchese bien, nuestro país va a tener que pagar 2.700 millones de dólares. 2.700 millones de dólares se paga como servicio de deuda, intereses de deuda. Decía este diputado solo que debe estar loco. Vean las cosas que dice. Digámosle a los organismos de crédito que le vamos a entregar la mitad y la otra mitad, y son varios millones la otra mitad, 1.350 millones de dólares. Utilicémosla para no tener que recortar a la salud, a la educación, a la vivienda, al salario, a las jubilaciones. Y no sé qué cantidad de millones de dólares superaba lo que pretendía recortar el Poder Ejecutivo, que había viajado a Carmelo a preguntar a la gente lo que precisaba. Con las propuestas de este solo diputado, superaba largamente lo que el gobierno, el Estado uruguayo necesitaba para cumplir con el capital financiero internacional. 99 diputados. Cada una de las propuestas fueron votadas. Cada una de las propuestas fueron votadas. Bueno, cada una de esas propuestas que tenían como objetivo defender los intereses del pueblo. Porque, ¿qué defender los intereses del pueblo? Por lo menos defender lo poco que tiene, o lo mucho o poco que pueda tener. Cuando se le recorta la salud, y alguien dice: no, pará, no le recorte, vamos a sacar de allá para no recortar. No le recorte a la salud, recortale a la timba. No le recorte a la salud y a la educación, recortale los beneficios del capital. No le recorte a la salud, a la educación, a la vivienda. Derogar la ley de zona franca. Cobrar el impuesto a la mercadería en tránsito. Pagarle la mitad a los organismos internacionales de crédito, no le recorte al salario y a la jubilación. Eso es defender, para mí, a no ser que estemos locos, es defender los intereses populares. Bueno, se votaba cada uno de los planteos. Increíblemente, no es increíble, un solo voto. Un solo voto en 99, un solo voto a favor de no recortar. Claro, pero era un solo voto a favor de sacarle al capital. Porque cobrarle impuesto a la mercadería en tránsito es sacarle al capital extranjero. Porque cobrarle impuesto a la forestación es sacarle al capital extranjero. Porque derogar la ley de zona franca es sacarle al capital extranjero. Porque no pagar la totalidad de los 2.700 millones de dólares que se tienen que pagar en el año 2017 es sacarle al capital extranjero. Dos modelos claramente definidos en el Parlamento Nacional. De un lado, 98 en 99, que optaron
por recortarle a la salud, a la educación, a la vivienda, al salario y a la jubilación. Y por otro lado, uno solo, que propuso sacarle privilegio al capital financiero internacional. Ese es el país que tenemos. Ese es el gobierno que tenemos. Profundicemos. ¿Cuáles son los partidos políticos de la República Oriental del Uruguay con representación parlamentaria que suman en la Cámara de Diputados 98? El Frente Amplio con 51, que es la mayoría, que no hubiera necesitado ni a los blancos, ni a los colorados, ni a los independientes, no necesitaba a nadie, porque con 51 vos votás lo que quieras. Los blancos, los colorados y los independientes. ¿Le echamos agua para que quede más claro? ¿Cómo se puede gobernar sin el Parlamento? Es imposible. El Parlamento es parte del gobierno. El Parlamento dijo sí al recorte. Pero no solo sí al recorte, el Parlamento dijo sí a los privilegios del capital financiero. Y si los privilegios del capital financiero significan menos salud para el pueblo, menos educación para el pueblo, menos vivienda, menos salario, menos jubilaciones, que así sea. ¿Estamos claros? ¿O le echamos agua? Y en ese marco de entrega absoluta, el Poder Ejecutivo en pleno viajó a Carmelo a preguntarle a la gente cuáles eran sus necesidades. Esto es de una falta de respeto sin precedente, primero. Pero fundamentalmente, y esto es un elemento que lo seguiremos repitiendo hasta el cansancio, hay un dicho popular: mientras la boba tenga bobito, esto va a seguir así. ¿Y qué quiere decir ese dicho popular? Mientras seamos analfabetos políticos, van a seguir pasando estas cosas. Mientras no comprendamos políticamente, van a seguir pasando estas cosas. Alguien preguntaba ayer, ¿qué es el capital financiero internacional? Eso es el capital financiero internacional. Los grandes grupos económicos que saquean a los pueblos. Grupos económicos internacionales se asocian, compran gobierno, someten a los estados y por consecuencia esclavizan a sus pueblos. Pueblos analfabetos políticos. Y nosotros tenemos la frutilla de la torta. Ese mismo gobierno, con los 51 diputados, nos ha hecho creer que es de izquierda. Yo traje acá el decálogo de Frei Beto. Frei Beto, un teólogo brasileño, reconocido internacionalmente, un hombre que se ha jugado desde la Iglesia por el socialismo. Un antiimperialista, un hombre que ha defendido públicamente los procesos revolucionarios en el mundo entero,
Y en estos días, dice, se ha estado reproduciendo nuevamente en Internet, por su actualidad, el artículo 10 consejos para los militantes de izquierda del teólogo brasileño Frei Beto. Escuchen bien, qué interesante. Decálogo, y dice así, entre comillas, yo diría que militantes de izquierda, dice Frei Beto, somos todos aquellos que sin llamarnos izquierdistas creemos en el proyecto de un mundo mejor, de solidaridad con los oprimidos y de lucha por la imposición de la justicia social. 1. Arranca el decálogo. Mantenga viva la indignación. Verifique periódicamente si usted realmente es de izquierda. Adopte el criterio de Norberto Bobbio. La derecha considera a la desigualdad tan natural como la diferencia entre el día y la noche. La izquierda, por el contrario, la encara como una aberración a erradicar. Cuidado, usted puede estar contaminado por el virus socialdemócrata, cuyo principal síntoma es utilizar métodos de derecha para obtener conquista de izquierda. Y en caso de conflicto, desagradar a los pequeños para no quedar mal con los grandes. 2. Dice Frei Beto, la cabeza piensa donde pisan los pies. No es posible ser de izquierda sin mancharse los zapatos allá donde el pueblo vive, lucha, sufre, se alegra y celebra sus creencias y sus victorias. Teoría sin práctica es hacerle el juego a la derecha. 3. No se avergüence de creer en el socialismo. El escándalo de la Inquisición no hace que los cristianos abandonen los valores y las propuestas del Evangelio. Del mismo modo, el fracaso del socialismo en el este europeo no debe llevarle a usted a desterrar el socialismo del horizonte de la historia humana. El capitalismo que está en vigor hace ya 200 años ha fracasado para la mayoría de la población mundial. Hoy somos 6.000 millones de habitantes. Según el Banco Mundial, 2.800 millones sobreviven con menos de $2 por día y 1.200 millones con menos de $1 por día. La globalización de la miseria no es mayor gracias al socialismo chino, que a pesar de sus errores asegura alimentación, salud y educación a 1.200 millones de personas. 4. Sea crítico sin perder la autocrítica. La autocrítica no consiste solo en admitir los propios errores, sino admitir ser criticados por los o las compañeros o compañeras. Sepa diferenciar entre militante y militonto. Militonto es aquel que presume de estar en todo, participar en todos los actos y movimientos,
actuar en todos los frentes. Su lenguaje está lleno de las grandes palabras y los efectos de su acción son superficiales. Muchos militantes de izquierda cambian de lado cuando empiezan a buscar tres pies al gato. Marginados por el poder, se vuelven amargados y acusan a sus compañeros de errores y vacilaciones. Como dice Jesús, ven la paja en el ojo del otro y no la viga en el suyo. Ni se comprometen para mejorar las cosas. Se quedan como meros espectadores y jueces y poco a poco son cooptados por el sistema. El militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, se cualifica en una determinada forma y área de actuación o actividad, valora sus vínculos orgánicos y los proyectos comunitarios. 6. Sea riguroso en la ética de la militancia. La izquierda actúa por principio, la derecha por intereses. Un militante de izquierda puede perder todo: la libertad, el trabajo, la vida, menos la moral. Sin moral, desmoraliza la causa que defiende y encarna, y presta un inestimable servicio a la derecha. Hay tipos amarillos disfrazados de militantes de izquierda. Es el sujeto que se compromete teniendo en vista sobre todo su ascenso hacia el poder. En nombre de una causa colectiva busca en realidad su interés personal. Y vamos a dejar acá, porque esto sigue, ¿verdad? Lo vamos a seguir en próximas audiciones y vamos a repetir algunos artículos de este decálogo de Fray Beto. Nosotros queríamos en estos minutos tratar de explicar qué pasó aquel 6 de agosto de 1945, qué objetivo tenía y fundamentalmente cómo seguimos viviendo las mismas consecuencias aún. El mismo objetivo: comparar lo que fue el Imperio Romano con lo que es el imperio actual. El papel que juegan los gobiernos, como se denomina científicamente, cipayos. Pero para los que no entienden la palabra cipayos, quiere decir algo así como alcahuete, arrastrado, entreguista, traidores. Digo, me parece que encierra ese tipo de cuestiones. El Parlamento Nacional quedó claramente definido: 99 representantes del pueblo, 98 al servicio del capital financiero internacional, de aquel mismo ejército romano que invadía y saqueaba a los pueblos, hoy norteamericano, judío, sionista, europeo. Y uno que planteó: ¿por qué no le tocamos los intereses del capital financiero y salvamos al pueblo? Bueno, en cada uno de sus planteos, un solo voto contra 98. Hoy más que nunca, el que lucha gana y el que no se muere de hambre.